agradecidos de verdad con la tecnología, de poder unirnos, de poder hacer estos puentes en los cuales podemos comunicarnos y podemos volver a educarnos y aprender uno de otro de la experiencia. De verdad queremos darle a todos, queremos darle la bienvenida. Ya tenemos 32 personas aquí, hay más gente que está entrando, entonces vamos a empezar en 1 o 2 minutos en lo que permitimos a la demás gente que entre, pero de verdad qué gusto poder ver a tanta gente linda que nos hacía falta en este año, poder verlos y poder sentirlos cerca. Nos hemos comunicado con algunos por correo, por chat, pero es muy lindo de verdad poder ver sus caras y poder saber de que estamos aquí en un mismo sentir y con esa emoción de seguir aprendiendo en estos webinars que tenemos de la LSP. Vamos a dar un par de minutos y vamos a lograr empezar para poder redimir el tiempo y poder aprender mucho unos de otros, como siempre. Divino, Marisol. Les recuerdo siempre, por favor, cuando ya empecemos con la plática, mantener sus micrófonos apagados, por favor, y pueden hacer todas sus preguntas por el chat, porque eso es muy importante para nosotros retroalimentarnos y poder tenerlas hasta el final. De verdad, Rita, te vi por ahí. Rita, un abrazo de tenerte aquí con nosotros. Eres parte de la comisión, parte muy importante de la comisión y de verdad es buenísimo tenerte aquí. Hola. Y es lindo escuchar la experiencia de cada uno, pero les recuerdo como esta parte, ¿verdad? Mantener nuestros micrófonos apagados y poder aprender y tener nuestros oídos bien dispuestos a entender y apuntar y anotar todas las preguntas que tenemos. Vamos a tratar de tener el tiempo suficiente para poder contestar estas preguntas que van a venir muy adecuadas o muy en este momento, ¿verdad? Entonces vamos a dar un minuto más y ya logramos iniciar. Para quienes quieren compartirlo en sus redes, en Facebook Live también vamos a tener la publicación de esta plática, así que la pueden compartir en sus redes también para que más personas puedan entrar. Recuérdense que a veces el Zoom es muy limitado, pero se abre esa oportunidad de tener Facebook Live para que más gente pueda entrar y pueda compartir y pueda escuchar las pláticas. Nos pregunta Silvia de Buenos Aires. Hago estas preguntas porque están así como al momento. Yo creo que muchos quieren saber si queda grabado este encuentro en el sitio de Facebook de la LSP. Así que les invito a conectarse en redes sociales y entonces queda grabado para otras personas que quieran oírlo más adelante. Entonces, por si quieren saber, ¿verdad? Bueno, señores, queremos empezar, de verdad queremos darle la bienvenida primero desde la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos a cada uno por estar presentes y por participar en nuestros webinars, y desde la Comisión de Pediatría, de verdad es un gusto poder tenerlos a cada uno de ustedes. El año pasado fue de verdad un éxito cada webinar que tuvimos, fue un aprendizaje para todos y creo que muchos se quedaron muy emocionados de poder hacerlo. Este año estamos tratando de innovar y hacer nuevos temas que no teníamos o no pusimos el año pasado, pero además también estamos tratando de limitar la cantidad de personas porque la vez pasada nos quedábamos sin tiempo, 2 horas a veces no nos alcanzaba para terminar y poder platicar y poder aprender. Pero en esta ocasión, de verdad, queremos aprovechar a las personas que invitamos, así que los vamos a estar invitando. Les recordamos que en el sitio de Facebook de la LSP van a estar anunciados siempre todos los eventos de webinar que tenemos. Obviamente están los de la Comisión de Pediatría, pero tenemos de las otras comisiones, por lo cual están todos invitados a participar. Hay también otros eventos que vale la pena poder verlos, poder escucharlos y seguir aprendiendo. El que tengamos pandemia y que algunos de nuestros países están empezando a cerrar o nuestros países estén limitados en ciertas cosas, nos ha dado la oportunidad de hacernos más cercanos por medio de las redes sociales y por medio del internet. Entonces yo creo que podemos aprovecharlo para hacerlo
en grande y poder compartir, que todos nuestros equipos puedan entrar a estos webinars y aprender. Y hoy tenemos como una plática muy linda, muy preciosa. Vamos a hablar sobre el sufrimiento en niños con enfermedades serias relacionadas a la salud, una mirada desde el arte, es algo diferente. Recuérdense que cuidados paliativos siempre trata de la integración de otras especialidades, que no precisamente es solo el médico o solo la enfermera, sino hay más amplio, hemos abierto el campo para muchas otras personas que se incluyen en nuestros equipos. Entonces yo creo que vale la pena que aprendamos de esta plática del día de hoy, y nuestra querida Ruthie, que la queremos con todo el corazón, nos va a ayudar en esta presentación, porque yo creo que vale la pena escucharlo. Así que atentos, traigan su mate, su café, que es la hora justa para esto, y pongan atención para poder aprender mucho. Recuérdense, les vuelvo a decir, todas las preguntas que tengan, por favor las pueden poner en el chat aquí o también en el chat del Facebook Live, y vamos a estar pendientes de eso. Gracias, Ruthie, te dejo el tiempo. Bueno, buenas tardes, hola a todos, ¿cómo les va? Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio virtual a la distancia, pero bueno, que es distancia física y no distancia afectiva, como bien dijo Marisol. Y entre, bueno, toda esta comunidad que hemos ido conformando, de los que amamos de alguna manera el trabajo que hacemos y que es tan importante y tan transformador en estas épocas, vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver justamente con algo que la pandemia ha venido a poner sobre la mesa, y no sobre todo para los que hacemos cuidados paliativos, que bueno, que ya estamos sensibilizados con estos aspectos, sino con todos los profesionales de la salud, y yo diría también con la población. Y es una invitada realmente de honor y es un lujo tenerla hoy a la licenciada Isabel del Valle. En resumen, tiene un currículum extensísimo, es especialista en humanismo médico, representante del programa de humanización de la medicina del Consejo Humanidades de Maine, es integrante de la carrera de medicina narrativa de Columbia, Nueva York, en Estados Unidos, es docente estable del curso de humanidades médicas de Uruguay, coordina espacios de debate y reflexión sobre la práctica clínica en sanatorios y hospitales, sobre todo en Argentina, pero también en otros países de América Latina. Por otra parte, participa en foros internacionales, en el Fondo Nacional de Recursos de Uruguay, en el Consulado General de la República de Argentina, Estados Unidos, en bibliotecas del Condado de Dade de Miami, tiene numerosísimas publicaciones en diversas revistas, y bueno, y sobre todo tiene un discurso que viene a abrirnos una serie de preguntas que van a ser muy interesantes poder ver si las podemos responder o las podemos pensar. Querida Isabel, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco a la Asociación Latinoamericana la oportunidad de participar en este encuentro. Y acá, como dijo la doctora Kidman, te agradezco particularmente a vos, Ruth, la convocatoria en esta ocasión. Yo los voy a invitar simplemente a hacer un recorrido a través del arte, a través de la literatura y de la pintura, y en algunos casos puntualmente de la fotografía, para tratar de leer, para que ustedes hagan una semiología justamente de esas imágenes, y tratar de abordar el tema del sufrimiento, un tema tan áspero, tan complejo como es el sufrimiento humano, y puntualmente en el sufrimiento en niños con enfermedades de compromiso de vida, y tratar de abordarlos a través de esos recursos más blandos, más amigables, para poder leer qué nos brindan las imágenes y qué podemos extraer de ellas como para justamente no solamente encarar este tema desde una mirada un poco más, más plácida para nosotros, sino también para reflexionar de aquellos aspectos, sobre aquellos aspectos que están insertos en lo cotidiano y que a veces están naturalizados y que es necesario pensarlos, reflexionarlos, y una imagen quizá puede ser un recurso disparador. Yo voy a iniciar con un texto de Lori Moore, que está hablando sobre un paciente pediátrico, un bebé, con un tumor.
ante la mirada sorprendida, el diagnóstico sorprendente para padres, puntualmente es la mirada de la madre, en este caso es un texto breve, vamos a reflexionar un poco acerca de lo que significa un diagnóstico en un paciente pediátrico, desde el punto de vista fenomenológico, desde el punto de vista vivencial, para empezar a hablar de lo que es la palabra como uno de los recursos claves, o tal vez el recurso más dominante en el campo de la humanización de la medicina. Entonces empezamos con el texto de Lori Moore, lo vamos leyendo. Es un fragmento, ¿no? El fin de semana el bebé estuvo apático, con unas líneas de temperatura. Había sangre en el pañal. ¿Qué serán esas manchas rojas? ¿Qué serán esas manchas? Ustedes, perdón, se hizo una interferencia para mí. Discúlpenme que interrumpí, pero... ¿Qué serán esas manchas rojas?, se preguntaba la madre. Ella necesitaba atribuir eso a algún motivo menor. No podía ni rozar la idea de alguna posibilidad cruenta. Sin embargo, su cabeza se llenaba de fantasmas. En la clínica rápidamente pidieron imágenes de vejiga y riñones. El radiólogo congeló una imagen gris y cliqueó varias veces sobre ese mapa cavernoso. ¿Vio algo, doctor?, preguntó ansiosa. Tengo que ver bien los resultados. El pediatra hablará con usted, pero no se anguste. La biopsia dará la certeza, dijo el radiólogo. En segundos su cara se ajó como un pergamino. El diagnóstico fue claro. Tumor de Wilson en el riñón izquierdo. El médico dijo tumor, como una palabra más de su repertorio. Habló de nefrectomía, quimioterapia, cirugía, estadísticas. Ella no pudo preguntar nada. El mundo se le contrajo de golpe. Él seguía hablando, tal vez sin darse cuenta de que ella había quedado sepulcralmente enmudecida. Cuando tomó coraje preguntó, ¿cómo un tumor? ¿Un bebé? ¿Quimioterapia? Dice. ¿Cómo puede decirlo así tan seguro? ¿Cómo puede ser un bebé usurpado a la vida y a sus padres? Así nomás. El cirujano le explicó en qué consistía la cirugía. Quédese tranquila, el bebé no sufrirá. ¿Cómo? ¿Usted puede decir que los bebés no sufren? Los bebés no experimentan dolor como nosotros, su sistema nervioso no está completamente formado. Ya el oncólogo hablará con usted. Jamás hubiera imaginado que su hijo ingresaría al territorio de los niños calvos. Sintió que la vida se quebraba de golpe, como si una cuchillada la hubiera partido en dos. Estaba angustiada y aturdida. ¿Todo esto tendrá que ver con algo que pude haber o no hecho? ¿La castigada debería ser yo, no el bebé? ¿Tendré fuerzas, no el bebé? ¿Tendré fuerzas para enfrentar lo que se viene? El marido iba procesando la situación por tramos y a la vez trataba de serenarla. Haremos lo que nos indiquen, debemos confiar, está en el mejor lugar. No puedo creer que esto le esté pasando a nuestro hijo. Es injusto. Si al menos tuviera 12, 10, 12, 16 años, ya tendría vivida alguna parte de su vida. ¿Cómo seguirá todo esto? ¿Podremos? Saber el destino de antemano nos volvería máquinas. Lo que hace a los humanos es aprender a convivir con la incertidumbre y aceptar que si lo imponderable estuviera fuera de la vida, ésta quedaría vacía de sentido. Bueno, es un fragmento de un texto más largo, pero que claramente presenta lo que es el mundo vivencial de los pacientes y la realidad también a los que ustedes se enfrentan a diario. Creo que en este fragmento vemos una entrega de información diagnóstica que después más adelante podemos ver un poco más en detalle. Vemos los roles del hombre y la mujer, vemos esa culpa, esa autoinculpación de la madre respecto al diagnóstico del niño, esa suerte de negociación con que si tuviera 10, 12 o 16 años, la incertidumbre absoluta, basal que presenta la situación, ¿cómo seguirá esto? El enfrentamiento a las propias capacidades, podremos, dice en un momento. Y el cierre, ¿no?, que ya es existencial, la dimensión de la incertidumbre inherente a la condición humana que nos atraviesa a todos, y que ese destino nos imprime necesariamente esa vulnerabilidad, esa sensación de infirmitas, ¿no?, de la falta de firmeza, que no solamente provee la enfermedad, brinda o atribuye, sino que además es algo inherente a la dimensión de lo humano. Uno vive en un escenario de constante vulnerabilidad, donde los cuales un elemento más es justamente la presencia o la aparición de la enfermedad.
Bueno, en este caso, pensar en qué es la vida con un niño críticamente enfermo, ¿no? O un niño severamente enfermo, que es una de las experiencias más traumáticas, más dramáticas por las que puede llegar a pasar una persona. Es un evento que afecta a todo el triángulo terapéutico, padres, equipo médico y el niño. Para el médico, la atención en el fin de la vida representa un desafío profesional y también un desafío emocional. Los cuidados paliativos implican el reverso de ese modelo de atención que hacía de la evitación de la muerte su objetivo primordial, su objetivo dominante, desestimando los costos y los impactos y daños que tenía en todos los órdenes, ¿no? Es un paradigma de atención y de cuidado que fundamentalmente va deponiendo ese imperativo del intervencionismo fútil, que muchas veces dificultó la posibilidad de alcanzar una muerte tranquila, promoviendo un modelo de cuidado que acompañe a lo largo de todo este proceso y que, como dice Daniel Callahan, promueva una muerte confortable, aceptar la finitud y aprender a vivir en ella. Sin embargo, sea cual fuere el modelo de atención, asistir, acompañar y enfrentarse a la enfermedad grave y muerte de un niño es una situación claramente traumática. Para la familia, el proceso de enfermedad, sufrimiento y muerte del niño es claramente una de las formas de violencia más extremas por las que puede pasar. Significa un quiebre, una ruptura, un hito, una instancia biográfica, como dije antes, de quiebre en esa línea imaginaria, ¿no?, de continuidad biográfica y vital que todos tenemos incorporado a nuestro tránsito cotidiano por la vida. Claramente podemos decir que la enfermedad es una suerte de violencia en dos dimensiones, material y de violencia simbólica. Material, me refiero a todo lo que es el proceso fisiopatológico, ¿no?, con todas las etapas y con todas sus manifestaciones. Y simbólica, porque en la figura del niño, la familia, y depende del rol y el lugar que ocupe ese niño dentro de la estructura familiar, deposita una gran dimensión proyectiva. La figura del niño aglutina, cohesiona, a veces da sentido y da identidad al grupo familiar. Y con la muerte del niño, claramente muere esa proyección, generando lo que la antropóloga Ellen Harry habla de unmaking the world, la desestructuración del mundo de vida. Desestructuración del mundo de vida que la fenomenología lo aplica a la irrupción de la enfermedad, pero que aquí puntualmente estamos hablando del caso del niño con enfermedades serias y con amenaza de vida. La familia entonces ha sido despojada de esa dimensión proyectiva que tiene en la figura del niño y debe empezar a aprender a integrar como valor no ya esa dimensión de futuro que encierra la criatura en su vida a desarrollar como potencialidad, sino que tiene que incorporar como valor el ayer, el pasado, la riqueza del pasado, todo lo que ese niño le ha dado, pero que ya no dará más. También tiene que empezar a ubicar internamente esa sensación de pérdida de oportunidad que traicioneramente les permite generar un imaginario, y como todo imaginario, es un imaginario limitado, de lo que ese niño podría haber dado, de la potencialidad de ese niño, de lo que hubiera dado pero que está perdido. Y como todo imaginario ilimitado, justamente también confronta con la frustración de lo que no va a poder ser. La muerte del niño linda con el absurdo. Un niño implica en sí mismo futuro, proyección, pura potencialidad. Por lo tanto, se vivencia como injusticia, como arbitrariedad, como caos, como quiebre de esa línea lógica y de esa dialéctica de vida-muerte esperable, y remite a sensaciones de arbitrariedad, a sensaciones de sinsentido, como dije antes, al absurdo. De ahí esas respuestas posibles con las que ustedes se pueden encontrar de parte de los familiares, de ira, de cólera, de resistencia, de negación, que se generan muchas veces ante la impotencia de lo irreversible, ¿no? La impotencia que se siente ante lo irreversible. Por eso mismo vemos esta necesidad que hay en las familias de dar una búsqueda, de hallar un sentido más allá de la respuesta que dé la medicina, más allá de la objetivación y de la respuesta científica y racional de la ciencia, más allá de la medicina basada en la evidencia. Hay una búsqueda de un sentido
La medicina da explicaciones en relación causa-efecto a procesos fisiopatológicos, pero la familia busca sentido, busca otro plano de respuesta, otro plano de significación, para lo cual a veces la medicina, desde su episteme, desde su núcleo de saber, no puede brindar, y que quizás muchas veces sí. El médico, el equipo de salud, la ayuda a transitar en la búsqueda de esa significación más honda, más trascendente, que a veces se halla en la religión, en el arte o en alguna otra forma de espiritualidad. En ese caso, Jeanette Rimbaud dice, para el médico, el conocimiento biológico del cuerpo es cada vez más perfecto. ¿Qué es cada vez más perfecto? No va acompañado de un conocimiento del sufrimiento del sujeto. Sufrimiento que tiene unas coordenadas distintas de la de la biología. Por eso podemos decir que la situación de enfermedad, sufrimiento y muerte del niño implica, reúne, condensa todas las formas de dolor posible. La familia queda sumida en un dolor sin tiempo, sin horizonte y sin cronología. Acá tenemos un cuadro de Albarrán Sánchez que se llama Muerte de niño, o se llama Un ángel más. Fíjense que tenemos la familia, no hay presencia de médicos, no está el equipo de salud, y solamente se ve dolor, ¿no? Solamente hay sufrimiento, solamente hay padecer. Podemos tal vez inferir la edad del niño porque se ve un juguete. No sabemos exactamente, acá no se presenta la enfermedad, pero claramente por el nombre estamos suponiendo que se trata de la muerte de un pequeño, porque el cuadro, como dije, se llama Un ángel más. Por eso el motivo vivencial que atraviesa esta situación para el equipo de salud y básicamente para la familia es el sufrimiento. El sufrimiento es lo que sintetiza y se expresa en una sola pregunta. ¿Por qué? En realidad, más que una pregunta, podemos decir que es una interrogación retórica, porque no tiene respuesta, o porque tiene miles de respuestas y ninguna es insuficiente, por lo cual no tiene respuesta. Porque todas aquellas respuestas que nos puedan ser dadas por el entorno, por el equipo médico o por uno mismo, son insuficientes ante una pregunta y un porqué que vivencialmente no tiene explicación lógica. Aquí los voy a invitar a ir recorriendo la literatura. Isabel Allende dice, hay momentos en la vida que no importa la posición que adopta el cuerpo, cuando el alma está de rodillas. Como todos sabrán, Isabel Allende pasó por esta experiencia de acompañamiento del curso de la enfermedad de su hija y de muerte. Yo los voy a invitar ahora a hacer una recorrida en función de esto, ¿no? Del sufrimiento ante la muerte del niño, con un fragmento muy pequeño, pero elocuente, de la novela de Miguel Ángel Asturias, El señor presidente. Desde que salimos de Casa Nueva, era un prostíbulo, me fijé que la mujer se empeñaba en no abrir los ojos ni decir palabra. Se le hablaba, pero era como hablarle a una pared. Entonces me fijé que entre sus brazos llevaba apretado un paquetito, como del tamaño de un niño. Uy, perdón. ¿Era un niño? Efectivamente, la cocinera descubrió que lo que aquella desgraciada arrullaba era una criatura muertecita que ya hería. Me llamó, fui corriendo a la cocina, y entre las dos se lo quitamos por la fuerza. Tuvimos que separarle los brazos, que casi se les quiebran para arrancarle al crío. Ella abrió los ojos, así como los deben abrir los muertos el día del juicio, para pegar un grito que debió oírse hasta el mercado y caer redonda al piso. ¿Muerta? De momento así lo creímos. Vinieron por ella y se la llevaron envuelta en una sábana. De los ojos cerrados, dicen que le salía el llanto, como esa agua que ya no sirve para nada. Acá tenemos una pintura que creo que es claramente representativa de este dolor desgarrador
que presenta tan sintéticamente, pero con tanta densidad emocional, estas líneas de Miguel Ángel Asturias. Y también aquí está descrito ese dolor, ese sufrimiento que asfixia, que ahoga, que anuda la garganta, que inhibe la palabra, ese sufrimiento que transita por los corredores de lo no dicho, que transita subterráneamente, de manera silenciosa, y que impide toda forma de verbalización posible, y que llega a adoptar la forma primaria y desnuda, o hasta salvaje, podríamos decir, del grito, que es la expresión más salvaje y más directa de la subjetividad. Para quienes hayan leído o conocido esta novela, La muerte de Iván Ilich, acá también la escena final se resume en un grito. Toda la novela se sintetiza en ese grito. Iván Ilich es un paciente adulto, oncológico, que esta obra es claramente uno de los hitos en lo que es humanismo en medicina, porque muestra la enfermedad terminal en un marco de silenciamiento, en un marco de mentira, y representa para el año que es alrededor de 1890, lo que es el inicio de la medicalización. Iván Ilich transcurre la enfermedad en su casa, pero ya en un marco de silenciamiento. Entonces, bueno, es una obra icónica, que no me voy a detener en ella, pues no representa el tipo de paciente, pero sí coincide con este texto de Asturias en el silenciamiento, ya no de la propia voz, como en el caso de esta madre, sino en este caso, en la novela, claramente esa suerte de complicidad entre el médico y la familia, que le impide a Ilich hablar de lo que quiere, de lo que siente, de lo que necesita, de su realidad, y que claramente ese quiebre entre lo que él percibe y lo que le dicen, lo lleva a la última escena con un grito desgarrador de 3 días. Le impidieron hablar de aquello que necesitaba decir, aquello que necesitaba saber. Entonces vemos, tanto en Miguel Ángel Asturias como acá, cómo aparece una palabra bloqueada. Una, como dije antes, el dolor que bloquea la posibilidad de hablar, y en este caso en un modelo de atención que priva al paciente de la palabra, de la verdad, y lo deja en una situación de absoluta soledad emocional. El profesional de la salud está inmerso, está interpelado en esta tragedia privada. Es una tragedia que lo pone de frente, lo expone, lo enfrenta a los límites de la medicina, a los límites de la propia gestión, a los límites de la condición humana y a los límites de su propia tolerancia, de su posición también ante los límites de la propia vida. Por eso dice Gómez Sancho, ni como hombre ni como médico tolerarás ver morir a un semejante. La práctica médica, desde lo científico, desde la medicina basada en la evidencia, objetiva, cuantifica, espacializa la enfermedad. Pero debajo de ese síntoma, detrás de esa tos, detrás de la hemorragia, detrás de la disnea, detrás del análisis de laboratorio, detrás de lo que nos muestra la resonancia, hay dilemas existenciales, hay preguntas, hay interrogantes. La profesión médica, tal vez como ninguna otra, condensa los temas fundamentales de la filosofía: la conciencia agónica, los límites de la vida, la vulnerabilidad existencial, la libertad, la identidad, las elecciones, el paso del tiempo, la propia finitud. Un paciente adulto o un paciente adolescente, en esa pregunta ¿por qué a mí?, en esa pregunta de ¿qué hice para esto?, el enfrentamiento a la conciencia del propio morir lleva a preguntarnos ¿quién soy?, ¿quién hubiera sido?, ¿qué me quedó por hacer?, ¿qué elecciones he hecho? Por eso, como dije, la dimensión existencial anida en lo que es la práctica de la medicina, en la práctica clínica. Y bueno, la práctica clínica justamente anuda, tiene este substrato vivencial, reúne, condensa este substrato vivencial, vital, que claramente
por ahí pasa lo que es el núcleo del humanismo en medicina, que es la savia vivencial de la profesión médica. Estos interrogantes existenciales, estos dilemas éticos, alojan la esencia del humanismo, que es uno de los pilares del profesionalismo médico. Y por algo, toda esta conflictiva va a generar un escenario emocionalmente lábil. La práctica médica se realiza en un escenario de emociones muy intensas y muchas veces difíciles de administrar, tanto para el profesional de la salud como también, obviamente, para la familia y el paciente, sobre todo en esta especialidad y tratando del enfrentamiento a lo irreversible. Lo irreversible genera impotencia, esa impotencia muchas veces se expresa en violencia y hace, como dije antes, que la práctica médica se dé en un escenario de muchísima labilidad emocional. La palabra del médico es insuficiente para subsanar la pérdida, pero es indispensable para transitar mejor el sufrimiento. Esta obra se llama La cuna vacía. Deténganse, creo que se lo cuente. Y bueno, y la palabra es justamente el recurso esencial para una práctica humanizada. Lain Entralgo decía que la relación médico-paciente consta de 4 elementos. 4 elementos que cuando uno los escucha son aparentemente primarios. El tacto, la mano, el tacto que lleva al contacto. La mirada que implica el reconocimiento del otro, la dimensión de dignidad. Hay un trasfondo ético en el mirar al otro. El silencio y la palabra. Y por último, lo instrumental. Tal vez algo al revés de lo que está pasando ahora, ¿no? Donde la tecnología es uno de los factores dominantes en la relación médico-paciente. Indispensable, pero también con sus costos y consecuencias a nivel de vínculo. Entonces, tacto, palabra y silencio, mirada y lo instrumental. La relación médico-paciente es un encuentro narrativo. Es un encuentro que está fundado, consolidado, atravesado por la palabra. La palabra es esencial en la construcción del vínculo. Es el recurso primero y es a su vez el recurso más sofisticado en la relación médico-paciente. El vínculo se establece, se funda y se consolida a través de la palabra. Y también es un elemento clave en la calidad de gestión, clave en la seguridad del paciente, ¿no? Es la herramienta fundamental para poder explorar el sufrimiento humano y el más poderoso remedio para tratar de aliviarlo. Sabemos del alcance ansiolítico, del alcance terapéutico de la palabra en medicina. Y esa palabra en medicina, muchas veces devaluada, muchas veces postergada en tiempos actuales y también rescatada y resucitada, ocupa muchos lugares en la práctica médica, adopta distintas formas, funciones, intenciones y también tiene, obviamente, distintos efectos. Podemos hablar de la palabra que informa, pero no comunica, de la palabra que informa y comunica, de la palabra veraz o de la palabra que miente, de la palabra que clarifica o de la palabra que oculta y distorsiona, de la palabra que contiene y da esperanza, o de la palabra que hiere, frustra, desesperanza y deja solo, de la palabra que acompaña o de aquella que abandona, de la que empatiza o la que ignora el dolor ajeno, la palabra que abre el diálogo o la palabra que lo bloquea, la palabra que ayuda a transitar este proceso, a elaborar y aceptar el fin, o la palabra que impide la elaboración y llena de interrogantes. Podemos hablar de la palabra accesible o de la palabra prohibida, vedada o bloqueada. El lenguaje tiene un poder sugestivo, tiene un poder persuasivo, pero también tiene la capacidad de dañar. Esquilo, uno de los grandes dramaturgos griegos, decía, la palabra es como una flecha que llega al corazón. Y si pensamos en la flecha, pensamos
algunos de ustedes pensarán en la flecha de los indios, que hiere, que mata, o alguno de nosotros habrá pensado en la flecha de Cupido, que envuelve amorosamente. La palabra tiene ese poder dual, mata o contiene, rodea, armoniza o hiere. O sea que hay también una dimensión iatrogénica de la palabra en medicina. De ahí también ese dilema irresoluble a lo largo de los siglos, si la medicina es ciencia o la medicina es arte. En el manejo de la palabra hay arte, hay orfebrería, hay delicadeza. Por eso vamos a ver también, a través de la pintura, la palabra. Un famoso cuadro, seguramente conocido por todos ustedes, El Doctor, de Lux Feltz, de 1891. Aquí está el Dr. Murray. Fields pintó el cuadro. Y bueno, lo podemos observar detenidamente. Y ustedes dirán, aquí no hay palabra. Aquí hay silencio. Este cuadro es uno de los íconos del humanismo médico, así como fue en literatura La muerte de Ivan Illich, que presenté antes. El humanismo médico que está encarnado en este triángulo, ¿no? En esa escena triangular que también está dentro de lo que es el esquema del cuadro, ¿no es cierto? El médico, el paciente, como base del triángulo. En una punta el médico, un vértice, en el otro vértice la madre, en la base del triángulo la niña y en el vértice superior el padre. Justamente el triángulo terapéutico. Y la observación como uno de los pilares de la clínica. Acá este cuadro muestra el compromiso, la involucración, la preocupación, la serenidad del médico. Y también la frustración ante el enfrentamiento del límite de su gestión terapéutica. En esta escena no hay palabras. El silencio domina. El silencio del médico, el silencio del padre. Tal vez quiebre ese silencio el sollozo de la madre, o un rezo, casi hecho un murmullo. Sin embargo, es una escena donde está todo dicho. La escena muestra que no siempre el acompañamiento, el soporte emocional requiere de palabras. Aquí hay acompañamiento y aquí hay soporte emocional. Por eso, este cuadro nos ayuda, o es un disparador, para hablar de las dimensiones que tiene la práctica clínica. Una dimensión, concreta, que es la del atender, que es la basada en la techné griega, la technique, como figura aquí, que habla de los conocimientos, de las habilidades, de las skills que hay que tener en toda gestión, y que está hablando justamente de la aptitud profesional basada en la ciencia, que trata al enfermo como disease, como patología, como proceso fisiopatológico, con sus síntomas, con su tratamiento, con su evolución, ¿no? Y que se vale del discurso de la ciencia. Pero hay otra dimensión, que es la del cuidar, basada en el medo de médico, actitud que habla, de la actitud con la que uno se enfrenta al paciente y que habla de un cuidar al enfermo en tanto illness, en tanto lo que muestra, volvemos aquí, a este cuadro, aquí no hay disease, no sabemos qué tiene la niña o el niño, aquí hay illness, aquí hay padecer, aquí hay roles, aquí hay vínculos, aquí hay emociones, aquí hay situación socioeconómica, aquí hay religión, aquí hay conflictos humanos. Aquí no hay disease, aquí hay illness. Pero el médico debe apuntar a sostener las dos dimensiones en su gestión, la de atender y la de cuidar. El paciente quiere ser atendido, y en un juego de palabras diría atendido y entendido, pero corrigiendo diríamos atendido y comprendido, porque el entender es racional y el comprender es emocional, es vivencial, es empático. Podríamos decir, si les preguntara, y creo que coincidimos, que el cuadro
que Files acá está mostrando a una familia que se ha sentido atendida y comprendida. Por lo cual, seguramente no, seguramente ha sido una práctica humanizada. Y a punto tal que cuando enfermó de tuberculosis y murió el hijo de Files, él, en agradecimiento al doctor Murray, le pintó ese cuadro que después ha sido llevado y está en la Tate Gallery de Londres. Otro cuadro, otra escena, otra foto, no de disease, sino de illness, de ese aspecto de la enfermedad y de la práctica médica que lleva a hablar de una medicina humanizada, porque si no serían anatomopatólogos o científicos. Pero aquí están tratando con seres vivos, con dolencias, con emociones, con dilemas. Tenemos una situación similar y a la vez diferente. El marco familiar, el padre, la madre, el niño. Se puede inferir algún síntoma de lo que le pasa a ese niño. Y el médico. Si hacen semiología de la imagen, la columna vertebral del cuadro es el médico. Imponente, enorme. Y aquí hay palabra. Así como en el cuadro de Files no hay palabra, hay silencio, impera el silencio, un silencio elocuente, ensordecedor. Aquí hay palabra. Fíjense en la mano del médico. Hay una situación comunicacional que es el eje y la razón de ser de la foto, del cuento, perdón, de la pintura. Es la razón de ser de esta pintura. Sin palabra no existiría este cuadro. Y esa situación comunicacional se ve, le da una cierta dinámica a este cuadro, no es estática como era la otra pintura que vimos recién. Aquí tenemos que esa comunicación se da entre el médico y la madre. Se ve el rostro inquieto, atento de la madre, la actitud dominante del médico como líder en la conversación, el rostro tal vez azorado, tal vez miedoso o de incomprensión del padre, un niño que está mirando a la madre, ¿no? Su gran soporte. Aparece la hermanita atrás, en un rincón, al costado, porque muchas veces también al costado, quizá atrás o en un rincón, quedó en este drama familiar que consume recursos de todo tipo, fundamentalmente emocionales, y es un gran generador de estrés, la situación de enfermedad cruenta, y sobre todo cuando va en camino a un desenlace final. Acá entonces tenemos dos cuadros, el del silencio, pero donde se da esa dimensión del tecné y del medeos, del cuidar y del atender. Y aquí también tenemos un cuadro donde aparece la palabra viva y que está mostrando como elemento diferenciador lo que es el contexto de la enfermedad, en los lazos, en los vínculos del niño. Y en ambos el médico involucrado, comprometido y conocedor del contexto familiar. Ningún niño puede ser atendido adecuadamente si no se conoce el contexto familiar. El entorno del niño es parte del proceso de la atención, es parte de lo que es la gestión de la salud y la enfermedad. Entonces, antes de entrar en esta, vamos a considerar un poco más este cuadro. La luz cae sobre el paciente, ¿no? Como dije, veamos también el porte del médico, que también es metafórico del rol social del médico en la época, ¿no? Y toda esa dinámica vincular y comunicacional. Y ese médico involucrado en la familia, y esa necesidad de incorporar a la familia, esencialmente, y de conocer el sistema de valores, de creencias, de los recursos emocionales, la capacidad de afrontamiento que tiene ante una enfermedad. Toda enfermedad cae en un contexto familiar y biográfico, que ya está funcionante, que ya está andando. Un contexto familiar y biográfico que tiene sus propios modismos, sus propios recursos, su propia dinámica vincular y dinámica comunicacional. Y eso mismo se reproduce, se lleva al terreno de la enfermedad. Y es en ese contexto que ya viene andando, con el cual ustedes se encuentran,
y que les facilitará el proceso o que les dificultará. Por eso es importante conocer el ámbito, el terreno emocional, las resonancias, las percepciones que tiene esa enfermedad, las creencias, los valores, quizá el umbral de tolerancia, de comprensión racional o de tolerancia emocional que puede tener esa familia. Y el peso que tiene la palabra, y también el silencio, como estilo en sus dos puntas, contenedor o que hiere. La palabra que tiende puentes o la palabra que bloquea caminos y que marca brechas. La relación médico-paciente se estructura sobre un hiato. La construcción del saber médico, del saber científico, de la episteme médica, se construye sobre un hiato. Es insalvable. Ahí el humanismo trata de salvar esa brecha, que es el discurso de la ciencia y el discurso vivencial. Esta desestructuración familiar que se ve aquí, quizá tiene un nombre, sarampión, leucemia, la disease, pero hay una desestructuración familiar que es la de la illness, que pasa por el discurso de la vivencia versus el discurso de la ciencia. Se habla de la competencia de los dos discursos, de las competencias de las dos narrativas, bueno, y ambas se necesitan. Ese niño sin el discurso de la ciencia no hace nada, y el médico con el discurso de la ciencia y sin esa conflictiva vital, desconociéndola, tampoco hace nada. Tendría claramente una gestión absolutamente parcial. Si pasamos ahora, y retomo, parte de ese texto inicial de Lori Moore, que leímos antes, el de tumor de Wilms, del bebé, al que le están dando, donde le están dando el diagnóstico a la madre, aquí tenemos otra forma de aparición de la palabra en la información diagnóstica, que es una instancia clave, tal vez la instancia icónica, ¿no? Del manejo de la palabra. Ustedes están cansados de escuchar información de malas noticias, ¿no? Breaking Bad News y toda la formación en competencias, como si fuera solamente la palabra en la información diagnóstica la única instancia, el único estadio a considerar. Y bueno, la situación de información diagnóstica potencia esa asimetría estructural inherente a la relación médico-paciente. Porque siempre se dice que quien tiene la información tiene el poder, y el médico es aquí el quien tiene el poder, porque es el que tiene la información. Y la familia, el paciente, es la parte vulnerable en esta asimetría, y a su vez más vulnerabilizada acá, porque es la parte que desconoce, la parte que ignora, la parte que quizás supone, la parte que padece, la parte expectante, la parte que lleva esa vivencia angustiante, expectante, de incertidumbre. O sea que en sí misma la situación de entrega de información diagnóstica potencia esa vulnerabilidad y asimetría inherente que presenta la relación médico-paciente. Si lo releemos, el diagnóstico fue claro: tumor de Wilson, riñón izquierdo. El médico dijo tumor, como una palabra más de su repertorio. Habló de nefrectomía, quimioterapia, cirugía, estadísticas. Ella no pudo preguntar nada. El mundo se le contrajo de golpe. Él seguía hablando, tal vez sin darse cuenta que ella había quedado sepulcralmente enmudecida. Cuando tomó coraje, preguntó: ¿cómo un tumor? ¿Un bebé? ¿Quimioterapia? Dice. ¿Cómo puede decirlo así, tan seguro? ¿Cómo puede ser un bebé usurpado la vida y a sus padres así nomás? Aquí tenemos una situación de información parcial en este fragmento, pero nunca de comunicación. La comunicación implica un proceso, implica y tiene la intención de ser comprendido, pero también de comprender. La comunicación nunca debe ser un acto único, debe ser un proceso de intercambio, de enriquecimiento, en un ida y vuelta. Hay situaciones, por supuesto, que no es el tema puntual, donde pasa a ser un acto único, pero si no estamos hablando de un paciente, como pueden tratar ustedes, que es un paciente con sucesivas internaciones, con intercurrencias, con tratamientos, donde hay alguna continuidad en la vinculación. Por eso,
Aquí vemos una entrega de información diagnóstica que no es progresiva, que no chequeó la comprensión de la madre, que no supo lo que sabe el otro, que no le permitió hablar ni le permitió preguntar, que no promovió ni siquiera el silencio para dar lugar a la pregunta, que no percibió tampoco esa gestualidad, esa comunicación no verbal que está aquí expresada y que todos suponemos que esa mujer habrá tenido a la hora de recibir estas noticias. Aquí no se da esa simetría y complementariedad que tiene que haber en la comunicación. Complementariedad desde el punto de vista de ser asertivos, de brindar seguridad, de brindar confianza, y simetría en la empatía, en la cercanía a la hora de plantear una noticia de este carácter. La madre quedó nubilada por el miedo. No sabemos si comprendió. Fue informada. Hay que ver qué recuerda de esa información árida y seca, una información que se brindó de golpe, con un diagnóstico, con un tratamiento, con estadísticas. Cuando ella se pregunta, esa pregunta del inicio, ¿por qué? Claramente, esta situación de información diagnóstica, como digo, que es una de las instancias icónicas en el manejo de la palabra, no está representando un modelo de palabra humanizada, un modelo de palabra que aclare o que al menos contenga y que respete un poco la emocionalidad del paciente o de la familia. Una situación similar le debe haber pasado a Anatole Boyard, que es un crítico literario y escritor americano que padecía o padece un cáncer de próstata. Anatole Boyard habla desde él como paciente oncológico y como paciente adulto, pero seguramente tuvo la misma vivencia que esta mujer, que esta señora. Acá está su libro Ebrio de enfermedad, lo pueden leer, es breve, es tumultuoso, convulsivo, provocador, agresivo, donde está mostrando una relación médico-paciente que lo que menos tiene él en su lectura es indiferente, ¿no? Bueno, pero Boyard dice, no poder hablar con mi médico es para mí una gran privación. Mi médico, hay médicos, discúlpenme, cuya brillantez carece de voz. Es fácil culparlos de su falta de conversación, pero también es cierto que en gran parte de lo que pedimos los pacientes no puede ponerse en palabras. La releemos. No poder hablar con mi médico es para mí una gran privación. Hay médicos cuya brillantez carece de voz. Es fácil culparlos de su falta de conversación, pero también es cierto que gran parte de lo que le pedimos los pacientes no puede ponerse en palabras. ¿Por qué? La dimensión existencial, la dimensión humanizada del humanismo en medicina. Aquello que no se expresa ni se trata desde la medicina basada en evidencia. Entonces vemos que seguramente aquí también le pasó a Boyard esta situación, como dije, de entrega de información diagnóstica, y que es una instancia clave porque sella y marca el inicio de lo que los antropólogos llaman la ruta del paciente. Ese paso inicial que habilita o que va a complicar, que va a trabar todas las transacciones posteriores, que es entrega del diagnóstico, de un tratamiento, de una alternativa de tratamiento, el acompañamiento en ese tratamiento. En algunos casos podrá ser acompañar a la salud, en otros casos acompañar el tránsito hacia el fin de la vida. Pasemos ahora a ver otro texto que también les puedo recomendar, que es un texto del americano Philip Roth, y que tiene particularmente una gran riqueza. Es más largo, pero consideramos que era necesario tratar de sintetizarlo y darlo de la forma más corta posible, pero tratando de que no pierda su riqueza. Y aquí tenemos otro caso, otro manejo de la palabra, y esta pintura que
muestra un poco la temática de lo que vamos a hablar aquí. Estamos aquí ante un niño de 9 años que está internado para una operación de hernia, una operación intrascendente, pero, o no importante en la entidad de la patología que estamos hablando, quiero decir, pero que la hospitalización le implica un enfrentamiento a la internación, un enfrentamiento a la cirugía, a la atmósfera hospitalaria, a la separación de la familia y a la percepción de la muerte. La voz del paciente pediátrico que aparece acá está encarnada o está transferida a los padres. En general la voz del paciente pediátrico y también esta. Esta en realidad está silenciada, ahora vamos a ver. Pero aquí estamos ante un paciente de 9 años, un paciente que tiene voz, un paciente que tiene palabra, pero que aquí también está bloqueada. Toda la vida recorrería ese trayecto al hospital para la operación de hernia. Su madre, cerca, lo hacía sentir más valiente. Tenía 9 años, pero ese día se sentía más pequeño. Pensar que lo dormirían le daba miedo. Meses atrás se había descubierto un hinchazón en la ingle. Trataba de hacerla desaparecer, metiéndola con sus dedos para adentro. Cuando se lo contó al padre, lo llevó al médico, y allí acordaron la intervención. Llegado al hospital, lo instalaron en un cuarto del ala quirúrgica. Lo operarían a la mañana siguiente. Dormir afuera de la casa lo inquietaba. En la cama vecina había un muchacho operado del estómago, días previos. Por el contorno de las sábanas, parecía de su edad, o tal vez menor. La madre le sostenía la mano. Por más que se forzaba, no llegaba a ver si el niño estaba dormido o solo callado. No hablaba, y la madre no quebraba su silencio. El padre lo visitó a la salida del trabajo, y hablaba en voz baja con la esposa. Pensó, estarían muy preocupados para no hablar abiertamente ante el niño. Al final de la tarde, su propio padre fue a visitarlo con su hermano mayor, curioso e inquieto al verlo en el hospital. Cuando entró el doctor Smith, su padre enseguida se puso de pie y le tendió formalmente la mano. Acá está mi paciente. Mañana curaremos esa hernia y pronto estará jugando al fútbol nuevamente. Descansa ahora. Mañana nos vemos. Le trajeron la cena. Sus padres y Howie lo acompañaron y hablaron como en casa, aunque en voz más baja, para no molestar al chico de la cama de al lado. Sus padres seguían en silencio, la madre tomándole la mano y el padre paseando sin cesar delante de la cama, y por el pasillo. En ese tiempo, el chico ni se movió. El horario de visitas terminaba. La madre besó repetidamente en la frente y ambos padres se marcharon, él con lágrimas en la mejilla y ella sin levantar los ojos del piso. Su familia también debía irse. La madre lo abrazó y besó con fuerza. Vamos, puedes hacerlo, hijo, le dijo el padre, inclinándose para besarlo también. Nunca me defraudas, eres responsable. Ambos lo son. Mañana todo habrá terminado. Él se quedó solo con el chico de la cama de al lado. Al rato entró la enfermera para tomarle la temperatura. Él metió la mano bajo la sábana. La hernia había desaparecido, pero no supo cómo decirle a la enfermera que ya no era necesario operarlo. Ella habló de varias cosas, pero nada dijo acerca del otro niño. Sin embargo, él estaba seguro de que iba a morir. Le costó dormirse. Esperaba que el chico muriese. Entre dormido, escuchó ruidos y al despertar vio corrida la cortina entre las camas. Del otro lado se dibujaba el contorno de los médicos y enfermeras. Los oía susurrar. Una de ellas vio que estaba despierto. Le estamos cambiando los vendajes, duérmete. A la mañana lo despertaron para la cirugía. Su madre ya estaba al pie de la cama. Miró a la cama de al lado. Nada podía haberle aclarado mejor lo ocurrido que la imagen del colchón desnudo y las almohadas sin funda sobre la cama vacía. El chico ha muerto, se dijo. Ya era bastante que estuviera en el hospital a su corta edad, y aún más que se hubiera producido una muerte en su presencia. Cuando se despertó esa madrugada, vio a los médicos alrededor de la cama.
Pensó si no lo harían sufrir, si no le harían doler, si no le causarían miedo al pobre niño. Lo han trasladado a otra planta, hijo. En ese momento llegaron los camilleros para llevarlo al quirófano. Volvió a buscarse la hernia. Había vuelto, no había escapatoria. Su madre lo acompañó en el ascensor hasta el piso de quirófanos. La camilla descendió en el pasillo, al final del cual lo esperaba el doctor Smith con la bata quirúrgica y una mascarilla blanca. Trató de reconocerlo por sus gestos y recién entonces le devolvió una sonrisa recortada por el miedo. La mascarilla ya descendía sobre su cara. Bueno, acá vemos otra situación y en algún punto también tocante o vinculante con algo de la que ya vimos. Un niño con capacidad de hablar, con capacidad de expresarse, ya con una representación de la muerte. En su internación y ante esta situación traumática que tiene al lado. El niño necesita expresar lo que le pasa, sus temores, sus representaciones, sus concepciones cerradas o acertadas, sus fantasmas, los sufrimientos que padece. El niño necesita y tiene su forma de comunicar. Necesita decir lo que le pasa y también necesita ser escuchado, abrirle ese espacio, poder construir ese vínculo terapéutico que se da aún, esa alianza terapéutica que se da aún con los pacientes pequeños. En este caso, podríamos hablar de una palabra bloqueada, de una palabra inhibida, pero no es un escenario mudo como ese cuadro de Fields. Aquí hay palabras que circulan, pero hay palabras vacías, hay palabras sin significación, hay frases hechas, hay palabras parciales, que al niño no le dicen nada. Esa búsqueda de fortaleza y de no frustrar al padre, por el otro lado, la madre afectivamente, las enfermeras que ocultan la situación. El niño fue llevado a otro piso, al niño se le están cambiando los vendajes. O sea, hay palabra, pero casi hubiera sido mejor que no lo hubiera, porque esa palabra daña, esa palabra vulnera, es una palabra que distorsiona la percepción aquí de nuestro paciente. Hay un desfasaje entre lo que él percibe y lo que le dicen. Él se tiene que enfrentar así en su absoluta soledad emocional, porque no puede ni hablar ni con el equipo médico, ni puede hablar ni con su médico, ni con su familia. De esa doble situación traumática es la que está expuesto. Su propia operación y la conciencia, la evidencia o la percepción de que al lado suyo ha habido la muerte, pero la muerte de un par. Sin embargo, la escena habla para él. No le llegan las palabras, pero le llegan los metamensajes. Y el niño, como todo niño y como todo paciente, está atento. La práctica médica hace sufrir involuntariamente. Y aquí nos distendemos un poco con estas dos fotos que voy a pasar ahora. La práctica médica hace sufrir involuntariamente. Nadie duda de la intención benéfica que tiene, pero el niño sufre por la práctica médica en sí. También puede sufrir, como en este caso, por una palabra que llega mal, que tergiversa, que lo confunde, que pone en duda su propia percepción, que lo obliga al silencio y que también de alguna manera está atentando contra su dignidad, porque el paciente, aunque pediátrico, tiene dignidad, porque la dignidad es un imperativo ético con independencia del contexto, de la edad o de la situación del paciente. Y el paciente, aunque pediátrico, tiene dignidad, tiene necesidad de hablar y tiene necesidad de verdad. Este manejo desacertado de la palabra que oculta, que tergiversa, que miente, que confunde, lo deja más solo, seguramente lo deja más temeroso. Pero le llegaron esos mensajes mudos, o esos mensajes en susurros, en palabras que quizá no entendió, en sombras, en cortinas corridas. Y este paciente, como todo paciente, vive al acecho de buscar datos, de buscar información, de aquello que le explique o que le diga
esa parte que se supone que al paciente no le llega. Entonces nos llevaría a hablar esto, de cuál es el espacio de la palabra que tiene el niño en la atención médica. El niño que ya puede hablar, ¿no? ¿Qué estatus tiene su discurso para el profesional de la salud o para la gestión? ¿Qué espacio tiene a la hora de la toma de decisiones? ¿En qué lugar se lo posiciona? Y la palabra también con el niño es una forma de poder establecer alianzas terapéuticas, como muestra este cuadro de Norman Rockwell. Esa unión, esa suerte de amistad entre médico y paciente. Entonces, bueno, vemos que este chico, como también esta madre, no pudieron hablar. La profesión médica, la palabra médica no le dio espacio para que expresen lo que le pasa, como no le pasó a Illich, como le pasó a Illich, como no se lo dio a Illich, como no se lo dio a la madre del texto de Lori Moore, como no se lo da al niño de Philip Roth. Cuando la palabra médica calla, oculta, tergiversa, miente o distorsiona, ahí podemos hablar del alcance iatrogénico de la palabra en medicina. Kenzaburo Oe, tenemos otro texto, no un texto, perdón, yo lo voy a comentar, es una novela de un paciente, de un neonato. Kenzaburo Oe es un escritor japonés, premio Nobel, que ahí se muestra con su esposa y su hijo. Leo lo que dice esta placa. Kenzaburo Oe manifiesta que su hijo resultó ser su mayor influencia en su carrera literaria. Intentó dar a su hijo voz a través de la escritura. En 1994, Oe ganó el Premio Nobel de Literatura y Cari es el bebé que inspiró la obra. Una cuestión personal. Una cuestión personal es la novela de Kenzaburo Oe, una novela magistral que está mostrando otra situación de la palabra en medicina. Pero no ya la palabra del médico ni del equipo de salud, sino la palabra del paciente. Es una novela muy particular porque no aparece la voz de la madre, esa madre protagónica en la pintura de Michelena, la que habla con el paciente, la que llora, y la madre de Lori Moore. Aquí es el padre, la voz que domina es la del padre, la madre transita detrás de los telones. Kenzaburo Oe, en su vida real, tuvo su primer hijo, tuvo un encefalocele. Cuando el médico se lo informa, él tiene un enorme shock, un enorme quiebre en lo que es la expectativa de ese bebé por nacer, en ese imaginario construido sobre ese bebé que va a llegar, y que como todo imaginario no tiene límites, y que se construye desde la propia subjetividad, como ese bebé fetiche. Se enfrenta con el monstruo, como dice él. Aunque no lo haya visto nunca, dice Kenzaburo Oe, cuando empieza a transitar por la terapia neonatal, dice, yo sé que voy a ser el padre del monstruo. Y tiene un gran dilema moral, imposible de poner en palabras. No se anima a hablar con el médico de que él realmente quiere que ese hijo muera. Él se siente un rehén de ese chico que lo va a condenar de por vida a vivir algo que no quiere vivir. Se plantea desde su herida narcisista cómo él, como hombre, no puede tener un hijo normal. Se plantea la libertad que ese chico, ya en el nacimiento, ante la idea de ser papá, él tenía planes personales, un viaje a África, está relatado en la novela, pero bueno, encima de ya tener la sombra de que la paternidad iba a atentar contra su libertad, un niño enfermo representa un quiebre en sus expectativas personales, familiares y biográficas. Culpa, dilema moral, herida narcisista, frustración, es todo lo que le atraviesa a este hombre que tiene su quiebre interno, como dije, entre la expectativa, entre el hijo imaginado y la realidad. Y también se presenta a lo largo de la novela otro quiebre entre lo que es el objetivo de la gestión médica, porque la gestión médica quiere trasladar al niño a un hospital universitario para operarlo, y él no sabe cómo decir
que quiere que ese chico se muera. Entonces, esta novela presenta la palabra bloqueada por el propio paciente o por el propio familiar. El autobloqueo de la propia vivencia, de los propios sentimientos, de aquello de lo que el paciente o la familia quizá no se animan a decir. Y que nos lleva a preguntarnos si dentro del discurso médico hay lugar para otros discursos alternativos, para ese discurso disidente, provocador, que tiene claramente este padre. Si el discurso médico genera silencios para que entren esos testimonios, esos discursos, que aquí es autocensurado por el propio protagonista. El silencio puede generar ese espacio y puede tener un efecto terapéutico y también un efecto claramente catártico. Perdón. Esto lleva a pensar en la emocionalidad del médico. ¿Qué pasa y del equipo de salud, ¿no? ¿Qué pasa con ustedes a la hora de escuchar esos discursos? Es más fácil hablar que escuchar. Lo que uno habla lo controla, lo conduce, pero abrir el espacio de escucha es exponernos todos, en el rol que tengamos, a recibir. Y hay palabras, hay preguntas que salen de la ciencia, de esa ciencia que nos protege, de esa técnica que nos protege y que nos distancia, y que nos meten de lleno en el discurso vivencial, en el drama, en la tragedia privada. Y hay palabras, hay respuestas. Se puede proteger el profesional ante eso. La práctica de la medicina, como dice Iona Heath, la práctica y la formación médica debe transitar por la ciencia, por el manejo de la emocionalidad, por la cultura. Y justamente articular esas dimensiones para poder atender y poder responder no solamente a la demanda del cuerpo enfermo, sino a la demanda de la conflictiva vital que implica la tragedia, en este caso de la enfermedad, sufrimiento y muerte de un niño. Kubler-Ross dice, no podemos pensar en nuestra propia muerte con serenidad. Si no podemos pensar en nuestra propia muerte con serenidad, ¿cómo podemos serle útiles a nuestros pacientes? El médico también debiera ser entrenado en competencias comunicacionales, como para poder articular justamente estas dimensiones. También tener competencias perceptivas y también poder tener quizá alguno de estos espacios de reflexión de la práctica médica, de lo cotidiano, de estos dramas humanos que a todos nos contactan, que a todos nos interpelan, desde recursos que nos ayuden a reflexionar y que no nos hablen de pacientes pediátricos, sino que el arte, la literatura, como vimos hasta ahora, no habló de eso, de pacientes pediátricos, sino que habló de niños enfermos, en su casa, con su familia, con sus limitaciones, con sus dificultades, con sus miedos, con sus dolores y con sus esperanzas. Yvonne Bourgeois, para ir cerrando, dice, los médicos de hoy son más poderosos que los de antes, pero más sordos. Contactan menos el sufrimiento y eluden el sentido profundo de las palabras de quienes padecen. Pero a pesar de que la medicina depende de la ciencia, sus fines suponen más que el triunfo sobre la enfermedad. También incluyen las batallas espirituales y morales que libran los pacientes, conviviendo con la incertidumbre y el sufrimiento, incluso aquellas destinadas a ser perdidas. Y en todas, el verdadero médico sabe acompañar con ciencia, medicamentos y palabras. La palabra bien dicha construye vínculos, sostiene alianzas. La palabra es el recurso clave para la práctica humanizada y tal vez uno de los grandes factores para evaluar la deshumanización de la medicina ahora sea justamente la pérdida, el quiebre, la vulneración que tuvo la palabra en la época actual o desde hace varias décadas.
Es importante tomar conciencia de la herramienta que todos ustedes tienen y que todos tenemos cada uno en nuestro rol. Retomamos esa frase de Esquilo, la flecha que hiere o la flecha que armoniza. La flecha ahora, esa flecha conforta y daña a ambas partes, no solamente al paciente y a la familia, también al médico. La relación, un buen vínculo médico-paciente es satisfactorio para ambas partes. Y esta transmisión de la necesidad de empatía, de contención, de cuidado y de palabra mesurada, no es el tema de la charla de hoy, pero bien sabemos que ustedes también la necesitan y que ustedes también la esperan del paciente y de la familia, porque todos ustedes como profesionales de la salud tienen su propia conflictividad privada, tienen aquella doble presencia en la conciencia de cada uno de ustedes, la propia vida, quizá la madre enferma, quizá el propio hijo enfermo, la propia biografía que van trasladando a todos lados, pero que desde la beneficencia de la profesión dejan de lado, pero está ahí, late, suena, resuena en los planos interiores. Entonces también, para que no parezca que esto es una demanda solamente hacia el cuerpo médico del manejo adecuado de la palabra, ustedes también esperan, como corresponde, esa devolución empática considerada del paciente, de la familia, porque el vínculo es un ida y vuelta. Y la humanización entonces, y la práctica humanizada, impacta para ambos lados. Por eso vemos cómo esta palabra puede ser un agente de confort emocional, tanto para el paciente, para la familia y también para el médico. Y para cerrar, decimos que lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa es en ella una maravilla. Tenemos una foto de Erwitt que claramente muestra esa capacidad de crear maravillas aún en la situación mínima y con los recursos menores. Por eso también, para terminar, la palabra del médico, la palabra del equipo de salud, que es el recurso básico para la humanización de la medicina, puede hacer de ese transcurso, de ese periplo de la enfermedad, un camino lo más plácido, lo más confortado posible, o claramente una situación donde ese sufrimiento inherente a la situación misma se potencia. Hagamos, entonces, hagan todos los que están vinculados a la atención de la salud, que aún en el doloroso proceso de una enfermedad, la práctica médica pueda permitir encontrar alguna forma de belleza. Les agradezco. De verdad, qué increíble plática la del día de hoy. Wow, creo que todos estamos impresionados, nos ha funcionado, nos ha servido tanto escuchar esto en medio de una semana que probablemente muchos de nosotros estamos con mucho activismo, con muchos pacientes, con mucho que hacer en nuestros equipos, pero detenernos este tiempo, esta hora y media que nos hemos sentado a escuchar esta plática, creo que a todos nos ha servido como refrescar esos valores que tenemos que tener y esos principios tan importantes que tenemos que hacer y tener como equipo de cuidados paliativos. Por el tiempo tenemos 10 minutos nada más para las preguntas, así que por favor les invitamos a que nos puedan hacer preguntas en el chat del Zoom y también en el de Facebook. Mucha gente creo que no quería ni siquiera detenerse a hacer una pregunta porque estaban tan interesados en esta plática. Todo el mundo está, de todos los países están mandando mensajes de verdad agradeciendo esta gran plática. Solo les recuerdo que la plática queda grabada en el Facebook, en el sitio de la ALSP, así que les invito a conectarse en ese sitio para verla más adelante e invitar a más gente a que la puedan ver. No sé si tienen alguna pregunta. No, Gaby Enríquez nos pregunta, ella está en Argentina, y nos pregunta cómo podemos identificar el hasta dónde o hasta cuánto tolera la familia la información correctamente. ¿Cómo podemos hacerlo de una forma humanizada? Que creo que vale la pena mencionarlo y decirlo. ¿Cuál es el límite que tenemos o el límite que podríamos poner para mantener esa humanización en cuanto a la práctica cuando tenemos una comunicación? Creo que es una pregunta que vale la pena que platiquemos acerca de eso.
¿Te respondo a esto ahora puntualmente? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, es una pregunta o es una respuesta muy amplia. Creo que básicamente el punto es conocerse, es tener en cuenta el recurso que se tiene en la palabra, que la palabra no sea una mera herramienta de transacción científica, sino que pueda pasar a ser un lazo vinculante, humano. A veces cuanto uno menos dice, es cuanto más puede llegar a captar, a percibir y a aprender del otro, porque al decir y al preguntar, sobre todo desde el discurso médico, se puede bloquear, sesgar la respuesta. Creo que preguntando, escuchando o abriendo espacios de silencio es cuando se genera esa brecha, esa vía, esa puerta para ubicar, poder contextualizar dónde está esa familia, ese paciente parado ante la enfermedad que les está tocando vivir, qué sabe, qué supone, qué representa cada enfermedad en una familia, qué representa cada situación, tanto en el adulto como en el paciente pediátrico, como lo que vimos acá, en este padre de la novela de Kenzaburo Oe, en este Kenzaburo Oe mismo, él mismo, su drama singular, que no lo supo expresar en el hospital, pero lo expresa en la novela. Poder saber qué es lo que pasa claramente, qué representa la enfermedad. Para este hombre representa frustración, pérdida de libertad, vergüenza, pregunta, consulta a sí mismo, un autocuestionamiento sobre lo que podré absorber, encarar, estar a la altura, pero a la vez lo rechaza, él no quiere ese hijo. ¿No? Entonces, bueno, poder saber qué representa esto, qué representaba para ese niño esa cirugía de hernia, qué fantasmas le generó esa hospitalización, esa separación de la familia, esa evidencia de la muerte al lado. Me parece que la palabra y el silencio, sobre todo, a veces es la vía más fácil para poder llegar a conocer, preguntar, básicamente quizá preguntar antes de hablar, porque al hablar muchas veces se pueden cerrar puertas. Gracias, de verdad que esto responde mucho a la pregunta. Creo que a pesar de que nosotros como personal que hacemos o que nos basamos o que una de nuestras herramientas más importantes de la comunicación es la palabra, tenemos que volver a aprender esa parte y creo que tomarla como un arte y mejorarla a cada momento. Les invito a que si pueden abrir los videos, nos gustaría como ver a las personas que tenemos tiempo sin vernos que vale la pena abrir los videos para volver a vernos. Pero qué interesante de verdad saber de que a través de esa herramienta tan importante como es la palabra, como es la comunicación, podemos hacer un impacto en las familias y en los pacientes que tenemos, ¿verdad? Tengo una pregunta que me hace Mercedes, que a veces la pregunta del ¿por qué a mí? Es la que sucede o la que surge en medio de esta situación, es del niño y cómo podemos ayudar al niño o cómo tendremos algunas obras o algo que podemos ayudar también al niño a generar discusión acerca de esto de por qué a mí. No sé si tienes en mente alguna obra que nos pueda ayudar también para identificar esto y que también eso nos ayude a nosotros a identificar cómo es el sentimiento del niño en cuanto a esa pregunta, ¿verdad? Porque eso es muy interesante verlo. Muchas veces nosotros no nos podemos poner, no digamos en los zapatos de la otra persona, pero no sabemos el sentimiento que tiene o lo que está sucediendo porque nunca lo hemos vivido. Y entonces, pero ¿qué obra podría ayudarnos? Porque también esto de estas pláticas en las que pudimos ver muchas obras, tanto literarias como obras de pintura, eso nos ayuda a nosotros a entender y creo que a veces le podemos ayudar también a los niños a enseñarle o a los padres también a enseñarles algunas obras. ¿Cuál podría ser alguna que nos podría ayudar en cuanto o que nos podría reflejar esa parte de por qué a mí me está pasando esto? Tendría que pensar en mi biblioteca, realmente en este momento, alguna obra que remita a lo pediátrico puntualmente desde ese lado.
Yo he trabajado muchos años en el marco de cine también, aplicado acá, es la conjunción de cine y literatura, acá en Argentina, pero como obra literaria en este momento les debo el dato, les dejo después mi correo electrónico, si te parece, como para que se puedan contactar, o ustedes lo manejan como consideren, pero les debo quizá la respuesta en este momento, cuál obra puede abordar o dar respuesta a esta pregunta. Sí, entiendo de que es una pregunta como muy, muy puntual, ¿verdad? Es que yo no sé si es una pregunta que sirva, yo creo que no hay un libro que responda a eso, porque el por qué a mí es una respuesta tan variada como cada sujeto, ¿no? O sea, es el por qué a mí es mi respuesta singular, mi respuesta subjetiva, mi respuesta personal. Una novela nos puede dar la respuesta a ese caso, pero cada uno tiene el sentido de su vida y la explicación que le pueda dar. Claramente el por qué a mí no es el porque se alteraron, no sé, los leucocitos o porque hay una neutropenia, es otra cosa, eso es una explicación. Como dije antes, la familia o el paciente busca el sentido. Y el por qué a mí siempre remite a algo biográfico, a algo vivencial, y no a una resonancia. Qué lindo escuchar. Sí, Ruth. No, me voy a tomar el atrevimiento por el lugar que me toca para hacer una pregunta que me gustaría. No sé si hay más preguntas, Marisol, pero ya tenemos que ir cerrando. En estas épocas de COVID, de escafandras, de disfraces, y en relación a todo lo que vos fuiste exponiendo, ¿cuál es el lugar de la palabra en la medicina, en esta coyuntura tan particular que nos toca vivir? ¿Qué pensás? A ver, en una parte creo que es común a cuál es la posición de la palabra en la medicina actual. Yo creo que es una posición devaluada, la de la palabra, devaluada y requerida. Es dual, y muchas veces requerida por aquellos mismos que hacen todo lo posible para devaluarla. Ahí está la complejidad. Haceme recordar la segunda parte de tu pregunta aplicada al COVID, por favor. Creo que es devaluada porque hay muchos factores que la devalúan y la empobrecen y la secan. El sistema, los sistemas de salud, ustedes están en diversos países, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que nos puede llegar a vincular, sistemas donde la escasez de tiempo, la multiplicidad de pacientes, el múltiple trabajo, la cadena fragmentada de atención, el dermatólogo, el gastroenterólogo, el infectólogo, esa autonomía del paciente conforme a diversos sistemas de salud, donde yo agarro el libro, la cartilla o me asigno a dónde voy, sin ese médico de cabecera que ordena las cosas, con el riesgo que lleva eso a lo que se llama el síndrome de Ulises, ¿no? Ir golpeando distintas puertas, distintas ventanillas, como estaba Ulises perdido en el mar, en la Odisea, con la desventaja que tiene el paciente, o la ventaja que tuvo Ulises, que Ulises en esos 19 años que estuvo rebotando de una isla a otra, la pasó bastante bien con Circe y se quedó durante un buen tiempo. Entonces eso no le suele pasar al paciente, ¿no? El paciente quizás se asigna él mismo esa ida al especialista, ¿no? Pero a lo que voy retomando, hay una autonomía del paciente, hay una cadena fragmentada de atención, hay consultas breves, está la tecnología, bendita tecnología a la hora de determinar diagnósticos, pero la tecnología que quebró y vulneró como pocas cosas el juicio clínico del paciente. Ya es filosófico, ya la tecnología instauró un nuevo criterio de verdad. Está la filosofía atrás de esto, ¿no? Es un tema que se ha estudiado, o sea, la tecnología instauró un nuevo criterio de verdad. Ya la verdad no es la palabra del médico. Yo cotejo la palabra del médico con la resonancia. Entonces, también eso devalúa la palabra médica. Ese paciente autónomo
que la bioética lo ha otorgado, un principio de autonomía, pero que quizá no la sabe ejercer. Google también atenta contra la palabra médica. Un discurso médico rico en su terminología, pero claramente pobre en esta dimensión para contemplar la vivencia de dolor, de sufrimiento, lo vivencial, no está. El dolor se objetiva, se mide, se cuantifica. Y respecto de lo que me preguntabas, creo que el tema de COVID también ingresa a esta palabra devaluada en lo vivencial y sobrevaluada en lo científico, en lo académico, en lo analítico, en lo objetivo. Nosotros encendemos todos, cada uno en el país que estemos, y vemos curvas, vemos estadísticas, vemos proyecciones, vemos vidas y muertes colectivas, pero no vimos vidas y muertes singulares. Nos quedamos en lo procedimental del lenguaje. ¿Cómo le fue? Se dio la vacuna, se la va a dar, pero no qué pasa, qué siente, qué le ocurre, acompañó a algún familiar, usted se va a vacunar por miedo, usted qué experiencia tuvo, qué vivió, qué teme tener, ¿no? O sea que es un lenguaje amplio, florido, pero donde todos estamos reflejados en esos números, pero ninguno de nosotros nos identificamos con esos números, porque no hay historias singulares. Y también, como corriente de los últimos años, la medicina narrativa trata justamente de trabajar y de rescatar esas vivencias y de rescatar los relatos, las narrativas de los pacientes para tratar de posicionar la palabra. Porque retomando lo que dije antes, esa palabra devaluada por la tecnología, por el mismo paciente que pide consulta rápida, celeridad, atiéndame pronto, hágame el estudio. ¿Cómo no me va a pedir un TAC? ¿Cómo no me va a pedir una resonancia? Ese mismo paciente que induce a esa celeridad y el diagnóstico inmediato, ese mismo paciente a la hora de medir la calidad de gestión, mide la calidad de gestión por la calidad de vínculo humano, donde las condiciones de sistema y de contexto no la promueven, pero a la hora de evaluar la calidad de gestión se mide justamente por la calidad de vínculo humano, que más allá del marco tecnológico en el que se dé la práctica, nunca debe perderse de vista la mirada humanística de la práctica clínica. No sé si lo respondí. Sí, buenísimo, buenísimo. Creo que vale la pena recordar esta parte. Estamos viviendo épocas diferentes, pero no podemos perder esa parte de humanizar, de personalizar, de preguntar, de indagar, de saber, de atender. Tal vez no podemos tocar igual que antes, pero sí nuestra palabra, de alguna manera podemos volver a reconectarnos con los pacientes y con sus historias de vida que marcan todo lo que está viviendo, sus propios miedos en un intensivo cuando está pasando momentos difíciles. No es solamente el miedo en ese momento, es también todo lo que ha vivido, y a veces no lo dejamos por un lado y vale la pena como retomarlo. De verdad queremos agradecer a Isabel primero por esta plática tan preciosa. Todo mundo estamos contentos de lo que oímos, lo que escuchamos, lo que aprendimos de verdad. Y creo que Ruti tiene una imagen para compartir. Queremos de una vez. No te oigo. Estás bloqueada, sí. Ahora sí. No podía activar el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que ha sido una ponencia sumamente interesante que nos invita a reflexionar, que era la intención, porque bueno, un poco lo que pensamos desde la Comisión de Pediatría, que aún en esta situación tan dura que estamos viviendo en la mayoría de nuestros países, es importante parar un poco la locura, parar un poco, digamos, la cotidianeidad tan difícil que toca en relación a todo esto que se estaba viviendo en toda la región con la pandemia, y sentarse a pensar un poquito. Así que muchas gracias. Si querés, Mercedes, podemos poner el flyer del encuentro que viene. Los invitamos. La idea, como expresó Marisol, y viendo un poco a partir de los comentarios que nos fueron haciendo en la experiencia del año pasado,
donde había muchos expositores y quizás se quedaban con las ganas de profundizar en algunos temas, cambiar el formato para que haya 1 o 2 expositores por mes, y va a ser el segundo miércoles de cada mes a esta misma hora. Y a ver si puedo ponerlo yo. Nos estamos encontrando entonces el 12 de mayo en este horario, nuevamente para hablar de contexto educativo en niños justamente y jóvenes con enfermedades que amenazan la vida y la prevención del burnout en maestros hospitalarios. Va a exponer nuevamente Jenny González, que es pedagoga y es colombiana, pero vive en Argentina, y la psicooncóloga pediatra Claudia Bernaldez de Perú. Así que, bueno, los esperamos, cuídense mucho, muchísimas gracias por estar y hasta el mes que viene. El mail de la licenciada Isabel del Valle quedó en el chat, pero si lo repetimos, Isabel del Valle 2016@gmail.com. Muchas gracias y bueno, abrimos los videos y los micrófonos. Gracias Bueno, a muchas gracias a la Saludos, asociación. gracias. Un placer compartir este momento con ustedes. Gracias a todos. Gracias, un gusto verlos, que estén bien. Chao. Gracias, chao. Un abrazo a todos. Abrazos. Abrazos.